Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley de inversiones. Recordemos que en esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional inició ya con el segundo y definitivo debate de esta iniciativa legal que llegó al Parlamento ecuatoriano con el carácter de urgente en materia económica. Y a propósito, la Comisión de Desarrollo Económico este día miércoles aprobó ya un texto definitivo, el mismo que será sometido a votación este día jueves. Todas las incidencias de qué consiste esta iniciativa legal la vamos a conversar de inmediato. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Para conversar respecto de la presentación de un informe de minoría que también fue conocido durante el transcurso de este debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, hemos invitado al asambleísta John Vinuesa. Vamos a revisar su perfil. John Vinuesa, arquitecto, máster en rehabilitación de asentamientos para la cooperación y el desarrollo, magíster en estudios urbanos, asambleísta por la provincia de Chimborazo, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Bien, amigas y amigos, como ustedes saben, el formato del programa Tercer Debate constituye en tener a dos legisladores con distintas posturas para conocer precisamente cuáles son los lineamientos, sus opiniones respecto de los temas a desarrollarse. Habíamos invitado al asambleísta Francisco Jiménez, asambleísta por la provincia de Guayas del Movimiento Creo. Nos habían confirmado su presencia, pero lastimosamente nos han cancelado ya su presencia en este programa, así que lo vamos a desarrollar, por supuesto, claro que sí, con la presencia del asambleísta John Vinuesa. Es necesario hacer esa precisión. Pero antes queremos poner a su consideración un video en donde detallamos lo que fue el inicio del segundo debate del proyecto de ley de inversiones en el Pleno de la Asamblea Nacional, con las posturas de cada una de las bancadas legislativas. Lo revisamos en el siguiente video. Con la presencia de 73 legisladores se instaló la sesión 769 del Pleno de la Asamblea Nacional y con ello inició el segundo debate del proyecto de ley de inversiones, calificado como urgente en materia económica. Tras la lectura del informe, el asambleísta Daniel Noboa, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, justificó la iniciativa legal. El país desperdicia miles de millones de dólares en subsidios de combustible. Todo esto mientras quemamos el gas natural. Desde el movimiento de gobierno, Natalia Arias indicó que las alianzas público-privadas están vigentes en el Ecuador desde el 2015. No hay posibilidad alguna de utilizar esta figura para una supuesta privatización. De inmediato, el movimiento Pachacutic marcó distancias de la iniciativa gubernamental. El asambleísta Joel Abad explicó que un proyecto de ley tan extenso no puede ser tramitado en 30 días. Esta ley entraña facilitar al máximo la transferencia social y nacional. La propuesta que viene desde quienes nacimos en el campo, desde que venimos de los pueblos y comunidades, es ir por la negación y el archivo de esta ley. A la postura del movimiento Pachacutic se sumó el Partido Izquierda Democrática. Su jefe de bancada, Marlon Cadena, indicó que están dispuestos a la atracción de inversiones, pero no como se plantea en el proyecto de ley. Dejando lo que los neoliberales han planteado como es el dejar hacer, que haya una autorregulación propia del mercado. Mientras que el Partido Social Cristiano se suma a la iniciativa gubernamental, Henry Kronfle insistió en que la figura de delegación no significa privatización de los sectores estratégicos. Y sobre todo, y como no puede ser de otra manera, arbitraje internacional. Mientras que el bloque legislativo de UNES ratificó su negativa al proyecto de ley. El regreso de los negocios vinculados que causaron la crisis financiera. El asambleísta John Vinuesa presentó un informe de minoría, mismo que sería conocido este jueves, día en que el Pleno de la Asamblea Nacional se reinstale para la votación final del proyecto de ley de inversiones. Siga
Escucha Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, hemos allí observado las posturas de cada una de las bancadas legislativas y vamos a saludar ya con nuestro invitado, el asambleísta John Vinuesa, legislador. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Hola, Ricardo, qué bueno que hagan este trabajo de comunicar a la ciudadanía lo que va haciendo la Asamblea. Muchas veces se cree que la Asamblea está en alguna cosa que no es estar con la ciudadanía y conocemos que aquí se trabaja y bastante en cada una de las 15 comisiones, particularmente en la de Comisión de Desarrollo Económico. Se ha tratado la ley esta de inversiones que ha presentado el gobierno y me parece que el resultado final es un fruto que ha sacado la Asamblea y que deberá ser debatido el día de mañana, cumpliendo los tiempos, dando trámite y paso a lo que el presidente ha solicitado, sin bloquearle, sino haciendo un esfuerzo porque salga lo mejor posible de esta ley. Claro que sí, legislador. Bueno, empecemos. En el último mes, la Asamblea Nacional, la Comisión de Desarrollo Económico, puntualmente de la cual usted es parte, trabajó en este proyecto de ley de inversiones que tiene el carácter de urgencia en materia económica. Empecemos un poco conociendo cuál fue el trabajo que desarrolló la mesa legislativa durante estos últimos días. Yo creería que el gran resumen es que se buscó un equilibrio entre las diferentes partes de una sociedad. Por un lado, el presidente, y al grupo al que representa, presentaron un proyecto de ley. Por el otro lado, en la Asamblea, en la comisión, hay diferentes bancadas, diferentes movimientos, cada uno que ha considerado que algunas cosas de la ley son buenas y que otras son malas. Particularmente yo he considerado que el informe que presentó la comisión tiene algunos vacíos todavía, no tiene los candados y límites que se necesitan en una ley que va a manejar y va a entregar al manejo privado los bienes y servicios del Estado. Por lo tanto, decidí presentar un informe de minoría. Pero en general, el procedimiento en general, ya le voy a contar un par de cositas por ahí, en general así se ha mantenido y se ha cumplido con el procedimiento que manda la ley. La mesa legislativa entregó ya el informe para segundo debate y empecemos por conocer o ir desmenuzando esta iniciativa legal. En el Pleno del Parlamento ecuatoriano, uno de los temas que se topó fue la privatización de sectores estratégicos. Esto bajo la figura de alianzas público-privadas. ¿Qué es lo que señala el informe de mayoría respecto de esta contratación, esta modalidad de contratación que suscribiría el Estado con las empresas privadas en este caso? Hagamos primero una visión general, porque la visión general es súper importante. Esta ley tiene tres libros. El primero que habla sobre tres conceptos: delegaciones, alianzas público-privadas y zonas francas. Sí, son tres cosas, digamos que diferentes. En cuanto a las delegaciones, ¿qué es lo que hace? Propone que cualquier servicio o activo del Estado sea entregado al manejo de manos de empresas privadas, ¿sí? Al manejo de empresas privadas durante 40 años. Sí, ese es el planteamiento básico. ¿No hace ninguna distinción, asambleísta? ¿No existe una distinción? Ok. La única distinción que uno puede encontrar en la ley es cuando se habla del arbitraje, y en el cual dice que a más de 15 millones habrá un arbitraje internacional obligatorio, pero nada más. Entonces, por ejemplo, esta ley no habla de la diferencia entre instituciones que dan un servicio, como por ejemplo la salud, la educación, que son gasto permanente, frente a otras instituciones que lo que generan son ingresos no permanentes, para hablar en términos, digamos, constitucionales, como por ejemplo el
Petroecuador, el oleoducto, etcétera. Si ve que solamente ahí no es lo mismo hablar de educación y de salud, que es un servicio que cuida de la ciudadanía, frente a algo que produce y que se genera extracción de riqueza del país. Pero no tiene ninguna distinción esta ley. ¿Por qué no la tiene? Porque es una económica urgente, presentada rápido y ya. El segundo libro es un libro pequeñito que habla sobre temas del gobierno digital. Interesante, a mí me parece muy bueno. Y el tercer tema habla sobre un montón de cosas. Un montón de cosas. Entonces ahí está como en un saco de desastre puesto desde la bolsa de valores, la junta financiera, las tierras de camaroneras que quieren venderle al privado, temas de ordenamiento territorial, temas del Código Orgánico Integral Penal, me parece que está uno. Sí, o sea, cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos una ley que va a ser debatida en 30 días y que tiene cerca de 290 artículos con 18 cuerpos de ley diferentes analizados, entenderá la complejidad de poder entrar en detalle en cada uno de ellos. Ahí está, diría yo, una primera observación de fondo de la ley. Es decir, entonces, usted reconoce que durante estos 30 días no hubo el tiempo suficiente como para debatir artículo por artículo, si se quiere, estos cerca de 290 iniciativas, proyectos de reforma en general, dentro de la Comisión de Desarrollo Económico? Le voy a contar una frase que me dijo, directamente en una sesión el presidente, y con eso usted puede evaluar. Me dijo, asambleísta, tenemos que ir más rápido, no podemos dar 7 pasos para adelante y 4 para atrás. Hay que ir rápido, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la tónica de la discusión. Muchas veces se ha planteado vamos rápido y yo lo que he pedido es vamos más lento, vamos despacio, son los bienes del Estado, necesitamos hacerlo con cautela, cuidado, son los recursos de todos, despacio. Es que con seguridad le dirán, bueno, un económico urgente tiene plazos que cumplirse. La Asamblea Nacional, desde el momento en que llega el Consejo de Administración Legislativa, lo conoce, lo remite, en este caso la Mesa Legislativa, en un plazo de hasta 10 días ya deben entregar el informe para primer debate. Entonces, ahí le dirán, bueno, tenemos los tiempos ajustados. Ese será el argumento desde el otro sector. Por supuesto, por eso mismo es que algunos de los capítulos era mejor dejarlos por fuera, no analizarlos y dedicarnos únicamente al libro 1, que hubiera sido bueno dedicarnos solo al libro 1, que ese es de inversiones, o digamos de desinversión del Estado también se podría llamar, porque finalmente lo que hace es entregar, ya no invertir el Estado, sino que invierta el privado. Así es que podíamos haber eliminado casi todo el libro 3 sin ningún problema y el cuerpo de ley se mantenía intacto en su integralidad. Ahora bien, asambleísta, el gobierno nacional cuando presentó esta iniciativa justificó que hasta el 2025 habrían cerca de 30,000 millones de inversiones, 30,000 millones de dólares en inversiones que podrían ingresar al Ecuador con esta iniciativa legal. Y en el Pleno del Parlamento, la asambleísta Natalia Arias, recuerdo bien, que dijo que desde el 2015 ya existe esta modalidad de las alianzas público-privadas, que no es nuevo en el Ecuador, que lo que se buscaría es fortalecer este mecanismo para precisamente atraer esos capitales que están por fuera del país. Por supuesto. A ver, le voy a decir algo. Cuando yo empiezo a hablar de la ley y hago análisis y crítica de la ley, parece que estoy en oposición, pero no es verdad. De hecho, le voy a poner un par de ejemplos para que usted vea que sí, lo que dijo el asambleísta es real. Este sistema ya existe desde antes. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de delegación de un servicio que existe desde hace rato, ¿sí? Las notarías. Las notarías son entregadas a una persona privada, la cual paga por los servicios prestados y le entrega al Estado y cobra al usuario. Esto existe, ¿sí? O sea, no es que es algo totalmente nuevo. Las zonas francas existen. Tenemos Pozorja, Manta, El Oro, las zonas francas existen. ¿Que han funcionado? ¿Han funcionado? Esa es una de las dudas también, ¿no? Si es que han funcionado estas zonas francas.
supuesto. Esa es la gran pregunta. ¿Han funcionado o no? ¿Y cuáles son las herramientas que necesitamos modificar para que funcionen de verdad? ¿Sí? ¿Han funcionado o no han funcionado? El problema de esta ley es que abarca tantas cosas que lo que está permitiendo es que simplemente los activos se entreguen rápido durante 40 años al que tenga la plata para invertir. ¿Quién va a tener esa plata? Esa es la pregunta. Entonces, el hecho es que esta ley debería acortarse, quitarse todos los capítulos que no tienen nada que ver con lo central y lo puntual. Es ley económico urgente. Por lo tanto, sea tratada como tal. ¿Sí? Así es que, en principio, en concepto, no es mala la ley. El problema es la falta de límites, de candados que se pongan. El hecho, le voy a poner un ejemplo, que lo decía hoy en la radio legislativa. Le preguntaba al locutor de qué colegio es usted y me decía del Colegio Mejía. Y yo le preguntaba, ¿a usted le gustaría que mañana le digan, oiga, el Colegio Mejía va a ser delegado al privado, punto? ¿O preferiría que a usted le consulten y le digan, ¿estás de acuerdo con que tu colegio sea delegado al privado para que mejore los servicios? Que se le pregunte, que existe socialización y que los actores, funcionarios, autoridades y estudiantes tomen una decisión y digan sí estoy de acuerdo, o digan no estoy de acuerdo. Eso es lo que le falta, por ejemplo, a la ley. Le falta, por ejemplo, a la ley que se pregunte desde los territorios, de manera vinculante, desde los territorios, si es que hay digamos, algún activo, ¿sí?, que esté ubicado en Loja, en Carchi, en Sucumbíos, se le pregunte a la gente del sector si desean que eso sea entregado a la administración del privado. Pero, si dicen que no, pues que se mantenga una prohibición durante un año. Pero, asambleísta, ¿eso no tomaría un poco más de tiempo? Porque en el Ecuador también existe la figura legal de las consultas previas o prelegislativas, en el caso de la Asamblea Nacional. Y claro, la discusión también pasa por el sentido de que estas consultas no son vinculantes, es decir, que no necesariamente el criterio de quienes son consultados van a ser adoptados en una decisión. Entonces, uno entendería que, de todas maneras, el Estado tiene la sartén por el mango. Exactamente, ahí está el punto, es que deben ser vinculantes. Ahí estaba el hecho de hacer una buena ley, pues. Ahí está el hecho de que quieren hacer rápido, aprobar cualquier cosa. Mire, por ejemplo, se llama ley de inversiones. ¿En qué momento estamos hablando de los artesanos y las inversiones para ellos? ¿En qué momento estamos defendiendo las inversiones de los agricultores que ponen la platita en su cosecha y que luego les va súper mal porque hay un monopolio de los compradores que se llama monopsonio? Y que digamos, lo resalto porque se suelen sonreír quienes no conocen el término. Sí, ¿en qué momento se ha hablado en la ley de esto? No se habla, porque es una ley que está destinada a entregar los bienes del Estado a manos del privado y punto. Y le voy a hacer una escenografía para que usted le cache tal cual son las cosas. Sí, al menos como yo le veo, y si estoy equivocado, dígame usted, por favor. Escena 1, libro 1, entrega. En el libro 1 se entregan en delegación, ¿sí? ¿Cómo se llama? Concesiones. Le entrega en delegación, le delega al privado los servicios y los activos públicos a quien tenga el dinero para invertir. Escena 1. Escena 2, en el libro 3 dice, los accionistas de la banca que estaban prohibidos de invertir en otros negocios si tenían más del 6%, ahora lo podrán hacer si tienen más del 25% de las acciones de un banco. Escena 3. Quien desarrolla las reglas del juego, quien define la forma de contratar, quien define cómo se entregan estas delegaciones, según esta ley, sería exclusivamente un grupo conformado por 4 ministros, ¿sí? Es decir, por el Ejecutivo. ¿Cómo se llama la obra? No sé, dígalo usted. ¿Dónde están los conflictos de intereses? Digo yo, no sé. ¿Hay conflictos, asambleísta? ¿Usted cree que de dar paso habrían entonces conflictos de intereses
directamente en el Estado y el sector privado? A mí me parece, por eso es que le digo, una cosa es cambiar el sistema productivo del país, ¿sí? En el cual se entrega delegaciones a privados, y otra cosa es cambiar el sistema financiero. O sea, el sistema financiero es otra cosa, es otra unidad temática. Eso no hay unidad temática en toda la ley. O sea, ese libro, ese capítulo específicamente del sistema, de modificar el sistema financiero, ¿qué hace en esta ley? ¿Qué hace? Sí, como ¿qué hacen, no sé, temas notariales? ¿Qué hacen? A mí me parece buenazo lo notarial, buenazo. Pero ¿qué hacen esta ley? Esta es una ley económica urgente. Y, asambleísta, al respecto de aquello, ¿no hubo criterio por parte de la Unidad de Técnica Legislativa? Porque, para que nos entienda un poco la ciudadanía también, previo a que un proyecto de ley sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa, esta remite la documentación a la Unidad de Técnica Legislativa, quien a su vez elabora un informe que no es vinculante con especificaciones técnicas. Este organismo, la Unidad de Técnica Legislativa, emite algún criterio respecto de la unidad de materia de la que tanto se habló el año anterior en ese proyecto de ley general, el proyecto de ley de oportunidades que fue en su momento presentado por el presidente Guillermo Lasso? Por supuesto, claro que emite un criterio, pero no tenemos que estar de acuerdo todos con ese criterio. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué dijo la UTL ahí? ¿Qué dijo ahí la Unidad de Técnica Legislativa? Si es que nos llegó a la comisión, quiere decir que aceptó que había unidad de temática. Pero sí. La consecuencia lógica es que llegue a nuestra comisión. Sin embargo, como yo le digo, son 18 cuerpos de ley con temas financieros, bolsa de valores, ¿sí? Bolsa de valores, bueno, quizás el tema de la bolsa de valores es un tema en el cual lo que se está luchando, cambiando en la ley, es que en vez de que exista un monopolio por parte de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil para el manejo del mercado extrabursátil, que prácticamente es deuda pública, ¿sí? En vez de que lo manejen solamente la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, lo manejen ahora cualquier plataforma tecnológica que pueda ser implementada. Obviamente que para una plataforma tecnológica hace falta tener bastantes recursos para poderlo implementar, recursos que seguramente tendrá la banca. Sí, entonces, cuando uno lee ese capítulo específicamente, dice, ¿y en qué le cambia al país? Sí, quizás hay un poco más de opacidad en el manejo de la deuda pública, pero finalmente, estructuralmente, no le cambia en nada. Prácticamente es una lucha por el mercado de extrabursátil entre diferentes grupos económicos. Yo no le veo ni más ni menos que eso. Pero nuevamente le vuelvo a preguntar, ¿qué tiene en relación eso con las zonas francas y con las otras cosas? Sí, no es como para que esté dentro de una ley económica urgente. Ahora bien, asambleísta, ¿cómo tomó usted la postura del presidente de la República emitida la víspera, en donde hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que apruebe esta ley de inversiones? Señaló que, dijo que es parte fundamental de el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso y que lo que se busca es precisamente la generación de empleo, señaló. A ver, uno en la función en la que está tiene que respetar las funciones. Sí, el presidente ha presentado su ley a la Asamblea. La Asamblea no le ha bloqueado. La Asamblea le ha dado paso, le está tramitando, le está analizando, está haciendo todo lo que tiene que hacer y el día de mañana tomará una decisión. Cualquier decisión que tome la Asamblea es correcta. Cualquier decisión que tome la Asamblea y estará dentro de lo legal. Cualquier decisión que tome la Asamblea tiene que ser aceptada como parte del proceso democrático. Aquí no hay ningún tipo de bloqueo, por si acaso, ni uno solo. La Asamblea le ha entregado al presidente muchísimas leyes, muchísimas propuestas que ellos han presentado y les ha dado paso, a veces completamente, a veces en parte. Cuando el presidente ha presentado vetos a las leyes que la Asamblea ha planteado, en algunos casos nos hemos allanado al veto presidencial y en otros casos no. Es decir, hemos hecho lo que una Asamblea Nacional tiene que hacer: tratar la ley, darle paso, darle continuidad y tomar una decisión. Esta respuesta suya es oportuna porque a propósito de aquello se habla en las últimas horas o vuelve a cobrar fuerza el discurso de una posible muerte cruzada.
y que finalmente se tomaría una decisión o se la conocería este día jueves, precisamente el día en que la Asamblea Nacional tome una decisión sobre este proyecto de ley. Me parece muy bien, y de hecho, quien debería pedir la muerte cruzada es la Asamblea, y así de fácil, y nos vamos los legisladores y también el presidente y se queda gobernando el vicepresidente. Me parece muy bien, si quiere hacerlo por mí, encantado, por mi parte encantado, y muchos asambleístas lo han dicho, nos vamos a la casa tranquilamente, pero que no se amenace. Ok, asambleísta, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, conversaremos, asambleísta John Vinuesa, sobre el informe de minoría. ¿Qué contiene el informe de minoría que usted precisamente lo anunció en el Pleno de la Asamblea Nacional? Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. En Tercer Debate conversamos con el asambleísta John Vinuesa respecto del proyecto de ley de inversiones. Decíamos en el cierre del anterior bloque, asambleísta Vinuesa, que usted fue quien mocionó, quien presentó un informe de minoría respecto de esta iniciativa legal. ¿Qué contiene? ¿En qué consiste este informe de minoría que, de no ser aprobado el informe de mayoría este día jueves, el suyo será sometido a votación por el Pleno de la Asamblea Nacional? Sí, claro. A ver, lo primero, busca tener límites y candados. Si estamos hablando nosotros de entregar al privado, al manejo por parte del privado, delegar al privado los servicios públicos, sí, pongamos un poquito de límites al inicio, hasta para ver cómo nos va. Entonces, pongamos una prohibición sobre el agua, sobre los materiales, sobre la riqueza genética, sobre la biodiversidad, sobre la educación y la salud. Pongamos esos límites, primera cosa. ¿En qué consisten esos límites? ¿Cuáles son esos límites? El límite total, que dentro de esta ley no puedan entrar esos temas. Okay. O sea, no se pueden concesionar esos sectores, esas áreas. Básicamente. Claro, por el día de hoy, después de haber planteado en el informe de minoría, el día de hoy, el de mayoría recogió observaciones y puso un artículo para que no entre el agua, excepto en el caso de manejo de hidroeléctricas. Sí, lo cual es ya algo bueno del informe de mayoría. Luego está el artículo 7, que le da total excepcionalidad. El presidente de manera excepcional podrá manejar, concesionar o entregar los sectores estratégicos, así como los presidentes, quienes dirigen los GATS. ¿Y con qué criterios? O sea, ¿qué significa excepcionalidad? ¿Quién me define la excepcionalidad si no es la ley? ¿Eso no es la Constitución? ¿No está en la Constitución? Porque recuerdo que en el debate decían que era una copia textual precisamente del articulado de la Constitución, que de manera excepcional el gobierno puede delegar. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en una ley? Tienes que normar eso que dice en la Constitución, ¿no es cierto? Pero no lo hicieron, le copiaron textualmente, evidentemente dejando abierta la puerta, nuevamente sin límites y sin candados. Entonces pongan parámetros, pues cuándo significa excepcional, cuándo no significa excepcional. Sí, y es lo que más le falla a esta ley, aparte de la estructura de fondo que es, y cómo mismo vas a buscar la inversión, porque lo que estás haciendo es entregar los servicios, pero no estás dando un mecanismo de inversión. Recuerden que un inversor, inclusive con leyes más complicadas que las del Ecuador, va a invertir si tiene un mercado suficientemente grande. El mercado del Ecuador no es lo suficientemente grande como para grandes inversiones, por lo tanto, ¿en qué momento, en qué parte de la ley habla sobre cómo expandir hacia los mercados regionales? En ninguna parte.
Sí, o sea, el meollo del asunto de las inversiones no está tratado en esta ley. Y para eso, asambleísta, se establecen tal vez incentivos, porque en los últimos años, de lo que hemos observado en la Asamblea Nacional, cuando se plantean, por ejemplo, la atracción de inversiones, se generan toda una serie de mecanismos de incentivos para que precisamente estas empresas ingresen al Ecuador. Tal vez menos IVA, no el pago del impuesto a la renta por 5 o 10 años, por ejemplo, o la disminución del pago del impuesto a la salida de divisas, como por citar ejemplos. ¿Se establecen algunos mecanismos para que precisamente esas inversiones que están fuera del Ecuador vengan a nuestro país? Oiga, le voy a contar 2 secretos nomás. 2 secretos. Si usted mañana no quiere pagar los impuestos, es facilito ahora, porque en la ley anterior, esa triste ley anterior, hay una parte en la que dice que usted puede negociar con el SRI, llegar a un acuerdo y el funcionario no tendrá ninguna responsabilidad y usted puede negociar sobre montos, multas y plazos y simplemente no pagar ningún impuesto. Así es que si quiere usted una ayuda tributaria, con ese articulito de la ley anterior, no paga nada de impuestos. Sí, o sea, si estamos en una situación terrible con esa ley anterior. Luego, le voy a contar otro secreto. Si usted tiene dineros en el exterior que no tienen un origen lícito, que no se conoce el origen, usted le puede traer al Ecuador, pagar el 2% y ya se vuelve lícito. Blanquear. Eso es blanquear dinero, si no estoy mal. Eso es blanquear capitales. Usted le pone el título, yo solo le cuento lo que está en la ley anterior. Le estoy un poco entendiendo lo que me está contando. Así está en la ley anterior, exactamente así. Entonces, pero bueno, pongamos que en las zonas francas se puso por 10 años no pagar el impuesto a la renta del 100%. En mi informe yo he dicho que se pague el 5%, que se dé una disminución del 95%. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos ir llevando un registro de los impuestos, de lo que ha generado la zona franca. A mí me suena interesante, no creo que sea malo, pero no fue recogido por el informe de mayoría. Pues bueno, o sea, como yo sí tengo esa herramienta, al ser la minoría de las minorías, hacer como le llaman, en una asamblea atomizada, ser el átomo, entonces he usado esa herramienta para poder presentar una alternativa al país. Ahora bien, asambleísta, este día miércoles la Comisión de Desarrollo Económico entregó ya o aprobó con 6 votos. Me llama la atención allí la postura del Partido Izquierda Democrática. Quisiera conocer detalles de cuál fue la postura del Partido Izquierda Democrática en la votación de este texto definitivo, porque habíamos conocido que la víspera el Partido Izquierda Democrática había señalado que no estaban de acuerdo con el proyecto de ley y que finalmente ellos se irían por o el informe de minoría o por la negación y el archivo de la iniciativa legal. Empecemos por ahí. ¿Qué contiene el informe que fue aprobado este día miércoles y la postura del Partido Izquierda Democrática? Prácticamente, a ver, lo primero que le puedo decir, porque no soy parte de esa bancada, entonces yo no puedo mucho. Lo que le puedo decir es que la asambleísta principal, entiendo que está en Indonesia, la asambleísta Vilma Andrade, y estaba su asambleísta alterna, y ella tomó la decisión de apoyar el informe. En realidad el informe no cambia mucho, cambian 3 cosas. Cambia un artículo sobre el tema de los médicos, en el cual se salta una sentencia de la Corte Constitucional, cambia un tema del agua, pone la prohibición del agua que le conté hace un rato, y algún tema más lo que seguramente quizás se habrá ingresado posteriormente. Asambleísta, me llama la atención el articulado sobre el tema de los médicos. A ver, la Asamblea Nacional dio paso en la Ley de Apoyo Humanitario, si no estoy mal, en el artículo 20, una disposición para que los médicos que estuvieron en primera línea durante la pandemia, el inicio de la pandemia, obtengan su nombramiento y con ello darles estabilidad laboral. Hubo varios meses en el anterior periodo gubernamental en donde no se cumplió con esa disposición legal y hubo manifestaciones, movilizaciones y demás.
El año anterior la Corte Constitucional me parece que declaró la inconstitucionalidad de ese artículo. ¿Usted me dice que se intentaría revivir ese artículo, el artículo 20, en este informe? Así es. Eso está puesto el día de hoy, lo incluyeron en la ley. Y vea, ese es uno de los grandes problemas de una ley tan larga y tan grande y tan enorme, que le plantean una cosa y uno dice, oh, me parece bien, apoyo. Pero después de un ratito se pone a revisar, porque como quieren hacer las cosas así rapidito, entonces simplemente las cosas pasan. A ver, votemos ya, hasta que uno se dé cuenta ya está votado. Y eso hay que tener cuidado. Por eso aquí las cosas con calma. Y se insertó este artículo. Yo finalmente en el informe voté una abstención al informe, porque no me parece. Y claro, está este tema de los médicos, que es expresamente ir en contra de la sentencia de la Corte Constitucional. Y conversaba después en la comisión, me decían, la Corte ya está reveyendo esta sentencia. Y yo les digo, ok, pero no te pones primero el pantalón y luego el calzoncillo, pues es al revés. Así es que primero que revea la sentencia y después que se haga el cambio, no viceversa, porque eso sería ir en contra de la ley. Asambleísta, entonces con esta postura, ¿cómo ve el panorama usted para este día jueves, cuando finalmente el pleno está convocado para las 13 horas y se tendrá que tomar una decisión? ¿Cómo está el panorama para este día jueves? Mire, Ricardo, yo hablo con asambleístas, no hablo con bloques. Yo prefiero no hablar con el bloque como tal, prefiero hablar con cada uno de los asambleístas. Algunos me han dicho que van a ir por el archivo. La posición de Izquierda Democrática finalmente no la entiendo bien. Creo que Pachacute y Yunes están más radicales en el tema del archivo, justamente por estas cosas, al menos del informe de mayoría. El informe de minoría yo lo voy a presentar de la siguiente manera. Voy a pedir que se vote en dos partes. Sí, en dos partes. La una correspondiente al tema central de la ley y la otra en todos estos añadidos que quién sabe por qué se los metieron. De tal manera que si se aprueba, que se apruebe lo que es económico urgente y que esté bien o esté mal, pero que se tome esa decisión y que la otra parte sea lo accesorio, lo que metieron ahí por meter. Sí, y luego, si es que eso no se da, pues que se vaya por la votación si se archiva o no la ley. Sí, entonces yo sí espero que los asambleístas no se abstengan, no se vayan las bancadas a dar una vuelta y que simplemente cumplan con su deber ciudadano, su deber de autoridades, su deber de funcionarios y emitan un voto a favor, en contra, lo que sea. Asambleísta, finalmente, vamos cerrando ya el programa. El plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie fenece este 24 de marzo, 23 horas con 59 minutos. Deberán tomar una decisión sí o sí hasta esa hora. Ya para las 0 horas del día viernes habrá concluido el plazo y si es que no existe un pronunciamiento, entraría por el Ministerio de la Ley, como ya sucedió en el anterior proyecto de ley o la Ley de Desarrollo Económico puntualmente. ¿No se estaría arriesgando aquello? ¿Se estaría orillando hacia esa posibilidad? Todo es posible en la Asamblea, todo es posible. De hecho, yo no sé por qué llamaron para mañana cuando podían haber llamado para el día de hoy. O sea, sencillamente, si a las 2 de la tarde ya se terminó prácticamente la sesión de la comisión, por lo tanto, no le veo razón por la cual llamaron el día de mañana a la 1 de la tarde. A menos que las 48 horas sean el mínimo plazo que se debe tomar. Pero, bueno, todo puede pasar mañana. Yo he hecho mi trabajo. Sí, yo he hecho mi trabajo. De la mejor de las maneras, creo que lo he demostrado. He leído no solamente el proyecto de ley, sino cada uno de los informes. He generado un informe de minoría, he presentado, y mañana lo que voy a hacer con mi informe es evitar de cualquier manera que pase algo que pueda complicar las cosas, porque lo peor que puede pasar es que vaya por el Ministerio de la Ley. Ojalá las bancadas sean maduras en su pensamiento y sean responsables con la ciudadanía.
Ok, asambleísta John Vinuesa, yo le quiero agradecer por estar con nosotros y bueno, una vez más hay que insistir, para el programa estaba invitado el asambleísta Francisco Jiménez del Movimiento de Gobierno para también conocer la postura desde la otra orilla. Ya no fue posible tenerlo, hubo una cancelación de último momento, pero yo le quiero agradecer nuevamente a asambleísta John Vinuesa por estar con nosotros, entregarnos sus posturas, su visión respecto de este proyecto de ley económico urgente. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Ya, muy amable, muchas gracias. Y Francisco, cuando haya un tema que sea menos peliagudo, pues podríamos también tener un diálogo frente a las cámaras que siempre será enriquecedor. Si algo hay que reconocer en la Asamblea, más allá de las posturas encontradas, es el hecho de que los debates son con altura. Los debates son respetuosos. La mayoría, a veces no. Como tiene que ser. Asambleísta John Vinuesa, muchas gracias. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en Tercer Debate y nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.